Vamos a la placa con la que nos quedamos el sábado pasado. Ahí estamos. Adorar es cantar. Ese es el mito. Recuerden que lo que está escrito arriba con letras azules y grandes en la placa es el mito del que estamos hablando. El mito que se ha enseñado, como lo dije también el sábado, no voy a seguir insistiendo sobre lo que dije el sábado porque lo voy a explicar mucho más y lo voy a desarrollar el sábado que viene, así que si no les queda totalmente claro, no se preocupen, solo vamos a pasar por aquí ahora. Adorar es cantar, ese es el mito. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que adorar no es cantar, no es cantar. Bien, un texto bíblico que nos habla claramente sobre esto es Romanos 12:1. Romanos 12:1, allí dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional a Dios? ¿Cuál es nuestro culto lo que debemos nosotros cultivar para ser verdaderos adoradores y presentarnos delante de Dios? Presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿De qué está hablando ese texto? ¿De qué se trata esto que nos expresa la Reina Valera 1960? Pues si lo leemos en la traducción del lenguaje actual, allí nos queda totalmente claro. Por eso, hermanos míos, dice allí, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él agrada. Así es como se le debe adorar. Fíjense con qué claridad lo dice, cierra el versículo diciendo, así es como se le debe adorar. Esta es la manera en que se adora a Dios, está diciendo en otras palabras, parafraseando el texto, esta es la forma, esta es la manera que a Dios le agrada que se le adore. ¿Cómo? Haciendo lo que a Él le agrada. Es decir, obediencia. Eso está relacionado con obediencia. Servirle a Dios y obedecer a Dios, esta es la manera en que Dios le agrada que nosotros le adoremos. Así es como Dios quiere que nosotros le adoremos. Fíjense que esto mismo lo vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento, en Éxodo 7:15. Allí dice, Dios le habla a Moisés y le dice que se presente ante Faraón y le diga estas palabras. Ve por la mañana, Faraón. He aquí él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Qué es lo que quería Dios que hiciera el pueblo de Israel en el desierto? Que le sirva. ¿Qué leímos en Romanos 12, verso 1, en cuanto a la adoración? ¿Qué es la adoración? Servir. Servir a Dios y obedecerle a Dios. Perfecto. Ahora leamos el mismo texto de Éxodo 7, verso 16, en la Biblia NTV. Y ahí vamos a ver otra vez la palabra servir asociada con la palabra adoración. Dice el versículo bíblico, luego anúnciale lo siguiente. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Para que me adore. ¿Cómo decía la Reina Valera? Para que me sirva. Y aquí dice, para que me adore. ¿Ok? Entonces, si la adoración es cantar, si adorar es cantar, ¿sí? Como lamentablemente en estas últimas generaciones de cristianos han venido siendo formados de esta manera, confundidos con este mito precisamente, si la adoración es cantar, encontraríamos entonces en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, que son los libros que relatan la travesía del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida,
veríamos en estos 4 libros precisamente una cantidad de canciones dadas a Dios, porque se suponía que para esto lo sacó al desierto, para que le cantaran, si es que cantar es adorar. Y resulta que no encontramos ni una sola canción, excepto la de María, la hermana de Moisés, cuando se cruza el Mar Rojo. Nada más que esa canción, y nunca más se registró una sola canción en el desierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no era cantar lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera cuando saliera de Egipto al desierto. Lo que Dios quería era que le adoraran. ¿Cómo le iban a adorar? Obedeciéndole. ¿Obedeciendo qué? Precisamente lo que Él les enseñó en el desierto, la Torá, es decir, las instrucciones para la vida. Allí Dios les reveló en el desierto, su pueblo, las instrucciones para la vida en 613 mandamientos u ordenanzas que Dios establece en la Torá. Allí es cuando Dios les revela todas estas normativas o reglamentos, ¿sí?, que ellos tenían que obedecer para agradar a Dios en aquel tiempo. Eso era adorar, obedecer y servir a Dios fielmente. Ahora veamos lo otro que se asocia con adoración y con cántico, que es la palabra alabanza. Hasta aquí llegamos el sábado pasado. Dar el mejor sacrificio de alabanza a Dios es cantarle. Este es el mito. No se olviden, el título es el mito. Dar el mejor sacrificio de alabanza a Dios es cantarle. ¿Y de dónde tomamos esta enseñanza? Pues del versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos, donde expresa la Reina Valera, otra vez, Reina Valera, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. Eso es lo que Dios espera que nosotros le demos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Que le demos el mejor de los sacrificios de alabanza a Dios por medio de Él. Y este sacrificio de alabanza es frutos de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que se asocia muchas veces se lo cita y se lo recita desde los púlpitos en las distintas congregaciones del mundo. Cada vez que comienza una reunión y vamos a cantar al Señor y se cita este tipo de versículos bíblicos donde dice que tenemos que darle a Dios sacrificio de alabanza. Nos presentamos ante ti, Señor, para darte el mejor de los sacrificios de alabanza. Muchas veces se lo presenta de esta manera y realmente no es algo relacionado con cánticos. No tiene nada que ver con canciones, no tiene nada que ver con cantar. La versión Castilian lo dice sumamente claro, este texto bíblico. Versión Castilian, estamos en capítulo 13, verso 15 de Hebreos, y así dice lo siguiente: con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Este es el mejor, ¿eh? Aquí está hablando del mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en... ¿En qué consiste el mejor de todos los sacrificios de alabanza? En anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. La gloria del nombre de Jesús. Si ustedes ven la imagen, si se puede colocar la imagen que pusimos alusiva aquí en esta placa, esta imagen nos presenta a una jovencita presentándole a otra el Evangelio de Jesucristo. Le está predicando, le está hablando de las virtudes de aquel que la llamó a ella de las tinieblas a la luz admirable. Eso que está haciendo esta jovencita en esta imagen, eso es precisamente el mejor de todos los sacrificios de alabanza. El mejor de todos. Así que podemos cantar hermoso, podemos hacer congresos de alabanza y adoración, podemos
hacer cánticos proféticos, podemos hacer cánticos espirituales, podemos cantar en lenguas, podemos hacer cosas que parecen extraordinarias y maravillosas, pero ninguno de esos es el mejor. Ninguno de esos. El mejor de los sacrificios de alabanza, buena noticia para nosotros los desafinados, es que comuniquemos el Evangelio de Jesucristo a otra persona. Que le hablemos de las virtudes de nuestro Señor, que hablemos bien de nuestro Dios a otras personas. Ese es el mejor sacrificio de alabanza. Cuando Dios desde su trono mira a la tierra y te ve a ti comunicándole a otro las virtudes de Jesús, el Padre te mira con ojos de agrado y dice, este es mi hijo, cómo me alaba mi hijo, este es el que me está dando el mejor de los sacrificios de alabanza, este sí que me alaba, este sí que me adora. ¿Sí? De esto se trata entonces, adorar y alabar, de hacer lo que a Dios agrada y de hablarle a otros. Es la alabanza más preciosa que podemos darle a Dios. El mejor de todos los sacrificios es hablarle a otros de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en conclusión, para cerrar este tema hoy, porque lo vamos a dejar abierto para el próximo sábado, vamos a decir en conclusión que adorar, como dice el texto aquí en la placa, abajo al pie, dice, adorar no es cantar, pero cantar es adorar. A ver si por lo menos hoy ya esto nos deja pensando. ¿Sí? Adorar no es cantar. Pero cantar a Dios, por supuesto, es adorar. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros le cantemos alabanzas a su nombre, canciones a su nombre, que exaltemos su nombre de distintas maneras y con distintas expresiones artísticas, exaltemos su nombre. Eso a Dios le agrada. Entonces, ¿le estamos adorando o no le estamos adorando? Claro que sí, le estamos adorando. Lo que no hay que confundir es o reducir una expresión artística a lo que es adoración. No, adoración es mucho más y mucho más profundo que cantar. Entonces, adorar no es cantar, pero cantar es adorar. De la misma manera, alabar a Dios no es necesariamente cantar, otra vez, aunque cantar es alabar a Dios. Cantar es alabar a Dios también. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo mensaje. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente mito. Siguiente mito que se difunde bastante, se difunde dentro de las congregaciones cristianas evangélicas. El mito es que los cristianos no pueden ser tocados por el diablo, por lo tanto no necesitan liberación. Los cristianos no necesitan liberación, porque los cristianos no pueden ser tocados por el diablo no les puede hacer nada a los cristianos. Entonces los cristianos no necesitan liberación. Este es otro de los mitos que ha prevalecido por bastante tiempo dentro de la iglesia, debido también a una interpretación fuera de las reglas interpretativas correctas de lo que es Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos este versículo así, ligeramente, rápidamente, por encima, de manera superficial, sin profundizar, sin hacer la exégesis correcta del versículo, pareciera decir que Satanás no puede tocarnos a nosotros. De ahí viene este mito de que Satanás no nos puede tocar, Satanás no nos toca a nosotros los cristianos, entonces nosotros no necesitamos liberación, los hijos de Dios. ¿Sí? Que ese ministerio de liberación no es para la iglesia, es para la gente del mundo. Ahora, fíjense lo que dice el mismo versículo, pero en la versión Castilian. Dice, sabemos que nadie nacido de Dios practica el pecado, porque Cristo, el Hijo de Dios, le protege y no permite que el maligno le toque. Esta versión es muchísimo más clara, porque en el anterior versículo, en la Reina Valera, no dice claramente quién es aquel. Vieron que dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda.
El que no tiene conocimiento por ahí un poquito más profundo, no sabe quién es el que fue engendrado por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese pronombre, aquel, muchas veces no se sabe a quién se dirige. Bien, ese pronombre, aquel, fíjense que está escrito con mayúscula, entonces cuando es pronombre se refiere a una persona. ¿De quién está hablando? En la Castilla lo dice claramente, de Cristo, el Hijo de Dios. Lo coloca con todos los títulos allí. Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hace Cristo, el Hijo de Dios? Te protege. Cristo, el Hijo de Dios, te guarda, te protege y el maligno no te puede tocar. ¿Cuándo Cristo, el Hijo de Dios, hace eso? Cuando tú no practicas pecado. Eso dice el texto. Ese es el punto. Sabemos que nadie nacido de Dios practica el pecado. O sea, cuando tú haces del pecado una práctica, cual práctica deportiva, por ejemplo, ¿sí? Alguien que practica un deporte está todas las semanas haciendo al menos 2 o 3 o 4 veces por semana. Si eres amateur, si eres profesional, un jugador de fútbol, por ejemplo, tiene que ir todos los días prácticamente a entrenar para estar preparado para llegar el fin de semana a los partidos oficiales. Entonces, el practicar tiene que ver con eso. El que entrena está haciendo una práctica, es algo regular. Todo el tiempo lo hace, sin ningún pesar, sin arrepentimiento, sin tristeza en el corazón. Se entrega al pecado sin ningún problema, no hay pesar ni tristeza en su corazón, ni arrepentimiento alguno, y peca deliberadamente, intencionalmente, planificando inclusive el pecado. Eso es lo peligroso, porque esa práctica pecaminosa es precisamente lo que le da legalidad a los demonios para que toquen tu vida y para que dañen tu vida. Aún así, el Señor te guardará, pero cuando tú le das legalidad al enemigo, pues el enemigo se tomará el lugar que tú le das. El diablo no desaprovecha oportunidad. Satanás no desaprovecha cuando tú le das lugar. Él, cuando le damos lugar, se lo toma. Se lo toma porque le estamos dando legalidad a través de la práctica del pecado. Entonces, esto de que el diablo no te toca, ¿será tan así? ¿Será que tú no necesitas ser libre del enemigo porque él no te puede ni tocar? Pues no es lo que el Señor Jesucristo expresó en Mateo 6. En el libro de Mateo 6, versículo 12, dice, en la última parte de la oración del Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así dice la Reina Valera. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ese versículo ha causado mucha controversia dentro del pueblo cristiano, no solamente del cristiano evangélico, aún del católico. Aún los católicos han tenido mucho problema con este relato que hace la Reina Valera en 1960, al punto de que el Papa cambió este versículo. Intervino y cambió este versículo, ¿sí? Bien, nosotros los cristianos ya tenemos otras versiones bíblicas que lo explican con mayor claridad y no tenemos necesidad de estar tocando nada porque ya tenemos nuestras versiones bíblicas que lo dicen con toda claridad. Allí en Mateo 6:13, en la versión TLA, dice, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Eso es lo que se quiere decir en la Reina Valera cuando dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Lo que quiere decir eso, no nos metas en tentación, es que cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. De eso está hablando, porque la controversia era de que daba a entender como que Dios te metía en la tentación. Y claramente la palabra de Dios expresa que Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco debe ser tentado. ¿Me explico? Entonces, lo que quiere decir es, cuando vengan las pruebas, no permitas que nos aparten de ti. Y la última parte de la Reina Valera dice, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? El mal es el poder que tiene el diablo. Es el único poder que el diablo ejerce. El diablo ejerce el poder del mal. Por eso en la TLA lo dice claramente. Allí dice, y líbranos del poder del diablo. ¿Podemos poner ese texto, por favor, al pie? La TLA, completa.
Cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. ¿A quién le estaba enseñando el Señor Jesucristo estas palabras? A sus discípulos. A sus discípulos. Es decir, que esto lo enseñó universalmente el Señor. Esta es la manera en que ustedes, los hijos de Dios, deben orar, dijo más arriba en el versículo 9. Cuando ustedes oren, oren de esta manera. Digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esta famosa oración llamada la oración del Padre nuestro termina de esta manera, ¿sí? Ahora, eso no es un mantra. ¿Recuerdan que el sábado pasado hablábamos de las oraciones mantra? La oración tiene poder, y repetir y repetir y repetir ciertos mantras o ciertas frases, eso libera poder de Dios. Eso es una mentira, eso es un mito. La oración no tiene poder. El que tiene poder es el Dios que contesta la oración. El Dios que contesta la oración, el Dios vivo, todopoderoso, que contesta la oración, ese es el que tiene poder. Porque si no, la oración de un budista tendría poder, la oración de un islámico tendría poder, la oración de un pagano que le ora a sus dioses tendrían poder, porque la oración tiene poder, ¿sí? Se enfoca el poder en la oración y no en el Dios que responde la oración. El único Dios que tiene poder para responder la oración es un Dios vivo, que escucha, que oye, que atiende la voz del clamor de sus hijos y responde. Ese Dios es nuestro Dios. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Ese es un Dios vivo. Yo te responderé. Tú clama y yo respondo. Yo respondo. Tú clama y yo respondo. Amén. Entonces, el Padre Nuestro es una oración modelo, no es un mantra, no es para repetirlo como loro una y otra vez, sino que es un tipo de oración, una estructura de oración, para que nosotros, guiados por esa estructura, como si fuese un bosquejo, ¿sí?, nosotros utilicemos esos puntos en el orden que vayan apareciendo en nuestra mente mientras estamos orando, podamos tener en cuenta esos puntos que se relatan allí en esta oración del Padre Nuestro, porque eso es lo que a Dios le agrada que nosotros oremos. Esto es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, lo que el Señor dice en esta palabra es que le pidamos al Padre que nos libre del poder del diablo. Líbranos del poder del diablo, dice. Y aquí esta palabra, líbranos, se utiliza en las dos versiones y en todas las versiones que ustedes lean. Líbranos. ¿Qué es que Dios te libre? Liberación. Que Dios te libere del poder del diablo. Entonces, llegando a este punto, si los hijos de Dios tenemos que orar de esta manera: Señor, líbrame, libérame del poder del diablo. ¿Necesito liberación o no necesito liberación? Por supuesto que sí. ¿Y cuántas veces al mes debería orar esta oración de liberación para mi vida? Pues esta oración dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está queriendo decir con eso el Padre Nuestro? Que esta oración debería ser una oración diaria, porque debo pedir el pan de hoy, el pan de hoy. Y específicamente, allí, cuando habla del pan, está hablando, por supuesto, del pan material que alimenta nuestro cuerpo, pero el Señor Jesucristo llevó al pan a otro plano y representó en el pan la liberación para los hijos de Dios. La liberación. Lo vamos a ver claramente en la palabra. Dice Mateo 15:21. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, fuera de Israel. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué le estaba pidiendo esta madre a Jesús? Que liberara a su hija. ¿Ok? Está explícito en el texto. Está claro en el texto. Ahora, lo que también está claro es que esta mujer era sirio-fenicia. Por eso es que aquí dice que era cananea. Es decir, ella no era del pueblo de Israel. Ella no era una hija de Dios que perteneciera al pueblo de Israel.
era una mujer extranjera, que no tenía nada que ver con el pacto de Dios que había hecho con Israel al tratarlos como hijos. Pero esta mujer, de alguna manera, se informó que sobre Jesús pesaba una palabra profética tremenda, maravillosa, impresionante palabra profética. Le dice, Señor, hijo de David. Hijo de David. ¿De dónde saca una mujer? Por utilizar algunos términos un poco despectivos, actuales, modernos, le diríamos a esta mujer una mujer mundana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca una mujer mundana tal conocimiento de Jesús? De saber que no solamente Jesús podría liberar a su hija, sino que además Jesús era el hijo de David. Decir hijo de David era reconocer que Cristo era el Mesías, era Dios hecho hombre. O sea, tremendo título el que esta mujer le dice a Jesús, título que era inaceptable dentro de las ciudades de Israel, porque eso era una herejía decir semejante cosa. De hecho, se había pactado entre los principales de las sinagogas que si alguno llegaba a decir tal cosa de que Jesús era el Mesías, es decir, el hijo de David, sería muerto. Sería echado de la sinagoga y era digno de muerte. Inclusive a Jesús lo querían matar por ese título. Así que imagínense ustedes lo que esta mujer le está diciendo al Señor en este momento. Sin embargo, el texto dice que Jesús no le respondió ni una sola palabra. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. O sea, seguramente 99.9% de seguridad tengo al decir que esta mujer utilizó este título tremendo, grandilocuente, una cosa impresionante de decirle a Jesús, hijo de David, para hallar gracia con él, para congraciarse con Jesús. En alguna forma sería una adulación, utilizar un tremendo título para adularlo a Jesús y llamar su atención. Ahora, lo que nos enseña el texto es que Jesús no se deja adular por nadie, entonces. Por más título que usted le ponga a Jesús, Él no se deja adular. Él conoce el corazón de las personas. Entonces Jesús no le contesta una sola palabra en respuesta a esa aparente adulación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió luego? Versículo 23, estamos ahí. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ellos, si leemos todo el contexto, habían ido a esa región justamente para descansar, porque en Israel estaban hasta aquí atendiendo miles y miles y miles de personas. Entonces se fueron a la zona donde estaban los paganos para que allí no llegaran los israelitas y ellos pudieran descansar un poco. Estaban súper cansados y es por eso que estos discípulos dicen, despídela de una vez, atiéndela, dile algo, no sé, pero despídela, porque viene aquí dando voces tras nosotros, nos va a descubrir delante de la gente y quién sabe qué va a hacer la gente, cómo va a reaccionar con nosotros. Así que ellos querían estar tranquilos. Y allí el Señor en el verso 24 dice, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, contigo, mujer, no tengo nada que ver yo. Tú eres cananea. Yo en este tiempo en el que fui enviado a la tierra como el Mesías, vengo como Mesías para Israel. Yo vengo a tratar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Vengo a beneficiar al pueblo de Israel. Vengo a perdonar los pecados de Israel. Vengo a llamar a Israel al arrepentimiento. Todavía no es el tiempo de las naciones gentiles, de las naciones paganas. Todavía no es el tiempo de los cananeos, le está diciendo Jesús entre líneas, ¿sí?, en este versículo. El versículo 25 dice, entonces ella vino a Jesús y se postró ante él. Se postró ante él. Ahí la cosa cambió. Cambió la cosa. La postración, ¿recuerdan ustedes qué significaba? Lo hemos venido explicando varias veces. La palabra postración de la palabra griega proskuneo, ¿qué significa? Adoración. Adorar. Eso es adorar, es una expresión de adoración. El inclinarse a tierra, postrarse delante de alguien o de algo, era adorar a ese algo o a ese alguien. Entonces esta mujer lo que hace en ese acto es adorar a Jesús y le dice, Señor, socórreme, socórreme. Ante ese acto de adoración,
Tremendo acto de humillación, de humildad de esta mujer. Y de un clamor humilde, 100% humilde, cuando le dice, Señor, socórreme. Es como decir, Señor, yo dependo de ti y nada más que de ti. No tengo otra salida, no hay otra solución para mi vida. Cuando esta mujer expresa esas palabras, uno se imagina que el Señor Jesucristo, con un corazón tan compasivo para con las personas, las almas, Él habría reaccionado inmediatamente y haber dicho, wow, mujer, qué maravillosa que eres tú, que has entendido quién soy yo, que soy el hijo de David, que soy Dios hecho hombre y por eso me adoras, me llamas Señor. Cuánto quisiera que muchos de mi pueblo, Israel, me trataran como tú me estás tratando, mujer. Uno se imagina que Jesús podría haber respondido de esa manera, ¿no? Era lo más lógico, humanamente hablando. Sin embargo, el versículo siguiente, el 26, dice así. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Hasta aquí dice perrillos, en otras versiones dice perros. Es como que el que hizo esta traducción, Reina Valera, esta doble traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, al parecer encontraron la palabra perro muy fuerte y la trataron de apaciguar un poco, entonces pusieron perrillos, que suena un poquito más dulce, ¿sí? Más suave, porque era una palabra muy fuerte. Que Jesús le dijera a una mujer la tratara de perra. Así era como le estaba diciendo Jesús a esta mujer. ¿Y por qué? ¿Eso tiene alguna razón? Claro que sí, porque para los judíos, los gentiles como esta mujer, los cananeos, eran perros, considerados perros. Así era como ellos los consideraban. Entonces Jesús está utilizando la terminología de la época. Él está utilizando la terminología que se usaba en la jerga popular de aquel tiempo. Y le responde a esta mujer y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Y aquí es donde yo les decía recién, cuando leíamos el Padre Nuestro, que Jesús toma el pan para hacer referencia a la liberación. Porque lo que esta mujer le está pidiendo es liberación para su hija. Y Jesús, refiriéndose a eso que le pide la mujer, le dice que eso es el pan de los hijos. Pan de los hijos. Eso no es para ustedes, los gentiles. Ustedes, los perros, no comen el pan de los hijos. Es muy fuerte lo que Jesús le responde. Muy fuerte. Pero cuando uno ve el desenlace final de esta historia, puede ver en este desenlace cómo el Señor estaba llevando esto a un límite extremo en esta conversación, porque Él quería realmente llevar liberación a la hija de esta mujer. Pero Él le estaba haciendo entender a esta mujer algo, que a Él no se lo adula. Para recibir liberación y para recibir un milagro del Señor, no hace falta que lo adulemos, no hace falta adularlo. Que es necesario, además de adorarle en el sentido físico, como ella lo hizo, postrándose en tierra, además de una adoración exterior o externa, se necesita la adoración del Espíritu. Es decir, el hombre interior se tiene que rendir a Él. Y es lo que sucede ahora cuando esta mujer le responde a Jesús en el verso 27 y le dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Qué le está diciendo esta mujer a Jesús en este momento? Mira, primero te declaré hijo de David. Luego te dije Señor. Cuando le dijo Señor, socórreme. Te declaré hijo de David, te declaré Señor. ¿Y sabes qué te declaro ahora? Mi amo. Mi amo. Y aparte de declararte que eres mi amo, mi dueño, te declaro que sí, efectivamente, soy una pecadora. Perra pecadora. Claro que sí. No lo niego. Soy una pecadora, pero yo te declaro a ti mi amo. Eso le está diciendo esta mujer a Jesús con estas palabras. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ahí cambia Jesús la actitud.
Oh mujer, como si él estuviese esperando ese momento. Grande es tu fe, le dice a la mujer. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Amén. Ahí está la liberación dada a aquellos que declaran a Jesús como su amo. Es decir, no se puede declarar a Jesús ni Señor ni amo si tú no te conviertes a Él haciéndote de esa manera un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Entonces, Jesús dijo que esto de la liberación era el pan de los hijos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es un hijo? ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? Porque antes de conocer a Cristo éramos criaturas de Dios, más ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuándo vengo a ser un hijo de Dios? Cuando recibo a Cristo, cuando creo en su nombre, cuando acepto su sacrificio sustituto en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento, pido perdón y lo albergo en mi templo, en mi casa, a Jesús, y lo hago rey y amo de mi vida. Entonces me transformo en un hijo. Eso fue lo que hizo esta mujer. Por eso, en el momento en que lo hizo, se transformó en una hija, precisamente, en una hija realmente una verdadera adoradora de Dios. Y por eso es que Cristo trajo liberación a su casa. Entonces, ¿quién es el que nos hace libre? Juan 8:36, Gálatas 5:1. Allí dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es entonces el que te libera? El que te liberta, el que te guarda del maligno para que no te toque, como leíamos en 1 Juan 5:18. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el que te hace libre. El Padre nos provee liberación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer con esa liberación que recibimos de Cristo? Mantenernos en esa libertad, firmes, como dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Esta es la manera y la forma en que una persona viene a ser libre, siendo hijo. No puede una persona sin Cristo ser libre. Sin Cristo no hay liberación. Es el Hijo el que te libera. El Hijo de Dios es quien te liberta. Para que Él te libere, es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Él tiene que entronarse en tu vida. Él tiene que entronarse en tu corazón. Él tiene que ser quien gobierne tu casa. Él tiene que ser quien te llene con su espíritu para que sea desalojado toda cautividad en tu vida. Como lo expresaba el devocional de hoy, ¿sí? O el de ayer. No recuerdo si era el de hoy o el de ayer, que decía, donde no está el Espíritu de Dios, hay cautividad. Cautividad, ¿sí? Hay esclavitud. Pero si el Espíritu de Dios está en tu corazón y en tu templo, el templo que es la casa de Dios, nuestro cuerpo, entonces la libertad es tuya. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Como dijo Jesús, esto es pan para los hijos. Entonces, ¿la liberación es para la gente del mundo o para los cristianos? ¿Es para los hijos o es para los mundanos? Está claro, es para los hijos de Dios, porque sin Cristo no se puede ser libre. Es imposible ser libre sin Cristo. Y para ser libre necesito a Cristo en mi vida. Y si yo recibo a Cristo en mi vida, pues soy cristiano. Es decir, la liberación viene después de Cristo en mí. Cristo en mí y luego la liberación. Cristo ingresa en mi corazón, me llena, entonces viene la liberación en mi vida. La liberación viene a ser una consecuencia de que yo fui hecho un hijo de Dios. Por eso la liberación es pan para los hijos. ¿Me explico? Una persona del mundo no puede ser libre si no viene a Cristo y se llena de Cristo. Sin Cristo es imposible. Ok, ¿nos queda claro eso? Muy bien, perfecto. Otro mito relacionado con esto mismo. Otro mito relacionado con esto mismo. El diablo no puede derrotar a un hijo de Dios. El diablo no puede derrotar a un cristiano. Otro mito. ¿Puede o no puede derrotar a un cristiano el diablo? ¿Puede o no puede? ¿Qué responde su diccionario mental o su conocimiento cultural religioso?
¿Puede o no puede Satanás derrotar a un cristiano? Veo que varios dicen que sí, porque ya recibieron conocimiento sobre eso. Pero el que todavía no tiene conocimiento está así como durito, como rulo de estatua también, ¿sí? Como diciendo, ¿será o no será? ¿Será que me podrá derrotar el enemigo o no? Bueno, para desalojar los mitos tenemos que acudir a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces vamos a la palabra. Dice Efesios 4:26. Efesios 4:26. En la Biblia Reina Valera, otra vez, que es la que utilizamos como la Biblia base, digamos, de donde partimos, dice, airaos, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hello, ¿están escuchando? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea, ¿puedo airarme? Sí, es parte de tu naturaleza. Es una naturaleza que hasta Dios la tiene. También Dios tiene ira. ¿Sabían eso? La ira de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. Obviamente que la ira de Dios no es como la nuestra. Nuestra ira es un desastre. Nuestra ira es terrible. Nuestra ira puede hacer en un segundo desmoronar un reino. Nuestra ira es carnal, diabólica, terrenal, destructiva. La ira de Dios, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, habla en realidad de la aplicación de la justicia de Dios. Cuando Dios aplica su justicia, ahí es cuando se manifiesta la ira de Dios. ¿Sí? Cuando se manifiesta la justicia de Dios y Dios castiga, se está manifestando la ira de Dios. Pero cuando Dios castiga, castiga porque ama, castiga porque disciplina, castiga con justicia, con justo juicio. Dios no se extralimita en el castigo, Dios no daña con el castigo, Dios sana, restaura a una persona a través de la disciplina. ¿Me explico? Entonces no tiene nada que ver la ira de Dios con la ira del hombre. No podemos comparar una cosa con la otra. Ahora, de todas maneras, el texto bíblico lo que está haciendo, en lo que repara el texto bíblico es en que efectivamente nosotros los seres humanos podemos airarnos. Sí, pero que la ira no te controle, dice el texto. Que la ira no te gobierne. Que la ira no te desboque. Que la ira no te haga hacer ni decir cosas que después te vas a arrepentir, después te va a pesar lo que hiciste por causa de la ira. Porque nuestra ira, repito, es carnal, terrenal y diabólica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando el diablo te toma la punta de tu lengua, te agarra de la punta de tu lengua cuando estás airado y te la empieza a estirar para que digas cosas que no tienen que salir de tu boca. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre perfecto? Aquel que no ofende con su boca. Cuando habla de perfecto se refiere a un hombre maduro. Es decir, una persona que ha madurado su carácter, es una persona cuidadosa en la manera de hablar, que aunque esté airado, va a buscar la manera de controlar sus palabras y no destruir con sus palabras. ¿Sí? De no llevar destrucción al oyente o a la persona con la cual está discutiendo algo, con la que está peleando por algo, ¿sí? Entonces, el texto bíblico dice, sí, podés tener ira, pero una ira gobernada, una ira bajo el dominio propio, una ira que no le dé lugar al diablo, una ira que no se instale en tu corazón de manera permanente, que no se instale de manera permanente en tu corazón. Una ira que no pase de la noche. Es decir, si tú tuviste un problema de ira, no tiene que pasar la noche. Soluciona ese problema en el día. Hay personas, justamente ayer hablaba esto con una hermana, que a veces nos pasa esto, ¿no? De confundir algunos conceptos cristianos. De decir, bueno, yo soy misericordioso, soy bueno, soy perdonador, entonces me hacen una y la perdono, me hacen dos y la perdono, me hacen tres y la perdono. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dijo el apóstol Pedro, 70 veces 7. Dijo, Señor, ¿cuánto me falta todavía? Entonces me siguen haciendo y yo sigo perdonando y sigo perdonando. Pero en realidad no estás perdonando porque estás juntando bronca. Eso es lo que está pasando.
Si realmente perdonaras, no juntarías bronca. ¿Me explico? Entonces, si estás juntando bronca, repito, no estás perdonando realmente. Solo te estás callando de manera religiosa. Es decir, bueno, las normas y los reglamentos cristianos dicen que yo me tengo que callar y no responder en este caso. Ok, pero también dice que no le des lugar al diablo en tu corazón, en tus sentimientos. Que la ira no te gobierne ni pase la noche habitando tu corazón, porque al día siguiente esa ira se va a volver a manifestar y al otro día otra vez y al siguiente día y a la siguiente semana y al siguiente mes y se te va a hacer costumbre. Se te va a hacer un hábito vivir airado. Se va a arraigar en ti. Va a echar raíces en tu corazón la ira. Escúchenme, no saquen conclusiones ahora. No es el momento de hablar. No es el momento de hablar, es el momento de oír. Escúchenme. Escúchenme. Cuando la ira se mantiene por mucho tiempo en el corazón es porque está echando raíces. Eso es lo que dice Hebreos 12:15. Miren bien, dice el texto bíblico allí. No sea que una raíz de amargura llene tu corazón y te estorbe para recibir la gracia de Dios, y por causa de esa raíz de amargura muchos sean contaminados. O sea, que la raíz de amargura no solamente nos trae problemas a nosotros cuando dejamos que se arraigue ahí la ira y el resentimiento y la falta de perdón, y todos esos sentimientos se empiezan a mezclar y se arraigan en nuestro corazón. Esa raíz amarga empieza a estorbar para recibir la gracia de Dios. Entonces nos preguntamos después, ¿por qué será que Dios me abandonó? ¿Dios me dejó? No, Dios nunca nos abandona. Nosotros abandonamos a Dios. Jamás Dios te abandona. Jamás. Dios es fiel a sus promesas. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Es más, dice la palabra, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Posiblemente tú lo reprimiste al Señor y a su presencia y lo echaste de tu corazón, pero Él sigue estando a la puerta de tu corazón llamando, golpeando, todos los días, llamando a la puerta de tu corazón para ver si tú oyes de una buena vez, a ver si tú oyes de una buena vez y te arrepientes y abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar otra vez a gobernar tu vida. Entonces, esa raíz de amargura no solo nos estorba a nosotros, sino que también contamina el entorno. Contamina el entorno. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta tú que eres un amargado? Porque el peor problema del amargado es que es orgulloso encima. No quiere reconocer que es un amargado. Pero si esta palabra te está haciendo reflexionar y quieres darte cuenta cómo darnos cuenta que somos amargados, ve a donde hay gente. Tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los grupos sociales con los que tú te relacionas. ¿Qué pasa cuando tú llegas a ese lugar? ¿Qué siente la gente? La gente se llama silencio, terminan de hablar y se va cada uno a su lugar y te dejan solo. ¿Qué está pasando ahí? ¿No será que tú eres una persona? No estoy hablando de cuando te repelen espiritualmente, ¿sí? Porque a veces también pasa eso. El mundo de los paganos no puede resistir la presencia del Espíritu Santo en tu vida y por ahí te dejan solo. Obviamente que eso también puede pasar. Pero tú tienes que discernir. ¿Te disparan porque eres luz o te disparan porque eres amargo? Ahí tienes que discernir tú. ¿Por qué te dispara la gente? ¿Porque eres luz realmente? Con tu conducta, tus palabras, tu manera de ser, ¿sí? ¿O porque eres un amargado y la gente dice, ya llegó, vamos, cambiemos de tema o vamos para otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amargado contamina el entorno. Contamina el entorno. ¿Me explico? Entonces, cuando tú eres luz y eres gracia, estás lleno de gracia también. No se olviden ustedes que la iglesia cristiana, en sus primeros días como iglesia, dice que hallaban gracia en el pueblo. Los primeros cristianos eran personas graciosas en el pueblo, ante el pueblo. Graciosas no porque eran payasos, sino porque tenían gracia. Eran personas a las que la gente les gustaba acercarse a ellos. Eran personas llenas de risa, de sonrisa, la pasaban bien. Dice que comían en las casas, compartían todo con sencillez de corazón y con alegría. Con alegría lo hacían. ¿Se dan cuenta? En cambio, el amargado repele.
El amargado repele. ¿Por qué? Porque no hay gracia. Perdió la gracia. Si tú te das cuenta que has caído en ese estado, gloria a Dios que te estés dando cuenta, porque te está dando Dios hoy una oportunidad para que cambies esa situación. Hoy tienes que cambiarla rápidamente, porque si no el diablo te está ganando la batalla. No la guerra, la batalla. El enemigo te gana una batalla más en la vida. Entonces, dijimos al principio, ¿cuál es el mito? Que un cristiano no puede ser derrotado por un demonio. No puede ser derrotado por el demonio. Un cristiano no puede ser derrotado en una batalla espiritual. ¿Qué dice el texto? Ni deis lugar al diablo. Veámoslo en otra versión bíblica, en la PDT. ¿Qué dice la PDT? La palabra de Dios para todos. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den, escuche, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Te das cuenta? No le des ninguna oportunidad al diablo para que te derrote. O sea, que si tú le das oportunidad al diablo para que te derrote, ¿qué va a hacer el enemigo? Te derrota. Te gana una batalla. ¿Por qué? Por no gobernar tus emociones. Por no gobernar tus emociones. Ay, es que no puedo, pastor. No, si nunca yo dije que tú puedes. Tú no puedes, ni yo puedo. Ninguno puede solo. Para poder gobernar las emociones hay que estar lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice eso. Que si yo me dejo controlar por el Espíritu Santo, busco la llenura del Espíritu Santo, entonces mi corazón se va a ablandar, me voy a volver perdonador, voy a ser más sensible, voy a ser más misericordioso, ya no me voy a irar de la manera que lo hacía antes, no se me va a escapar el caballo, ¿sí? Voy a obtener las riendas yo, ¿sí? No se me va a desbocar el caballito, sino que yo voy a tener las riendas, el dominio propio que me da el Espíritu Santo de Dios. Entonces solo no puedes. Entiéndelo de una buena vez. Solo no se puede. Solo no se puede. Porque a veces cuando yo hablo estas cosas, ustedes saben que yo les estoy hablando con ironía a veces y con mucho amor. Siempre con amor. Hay personas que a veces se molestan. Pero pastor, lo que usted me dice, yo no lo puedo hacer. Y me lo dicen a modo de reclamo. Pero ¿y si yo nunca te dije que tú lo tenías que hacer solo, cabezón? Nunca te dije que lo tenías que hacer solo. ¿Cuántas veces te he dicho que Cristo es el que te hace libre y es su espíritu que cuando te llena te controla, te ayuda a controlarte? Entonces, dobla rodillas, viejito. Ay, pastor, pídale usted al Señor. Otro mito. Pídale usted al Señor que el Señor me ayude a controlar la ira. Pídale al Señor que me ayude. ¿Sí? Usted está más cerca de Dios. Así me dicen algunas personas. ¿Usted está más cerca de Dios? No, le digo yo. Dios está a 45 centímetros de ti, igual que de mí. ¿Cómo? ¿Cómo 45 centímetros? Sí. Dios está a los mismos 45 centímetros de mí que de ti. ¿Pero qué es eso de 45 centímetros? Es lo que hay de tu rodilla al piso. ¿Me explico? De tu rodilla al piso hay 45 centímetros aproximadamente. Entonces, si tú te arrodillas delante del Señor y clamas humildemente y pides, se te dará, porque es regla de oro. El que pide el Espíritu de Dios, Dios se lo da. No se lo niega a nadie, se lo da sin medida y sin reproche. Así que no hay excusa. No hay excusa. Hay que crecer en la comunión con el Espíritu Santo de Dios y todo lo demás va a empezar a ser posible. Amén. Yo no sé por qué me están cerrando las cámaras cuando hablo de este tema, ¿eh? Me cierran cámaras. Abran cámara, los quiero ver. Gloria a Dios por los que tienen las cámaras abiertas. Bien, pasemos a otro mito. Suficiente por hoy con este que ya pasamos, ¿sí? Pasemos a otro mito. Este otro mito dice, como promesa de prosperidad financiera,
se utiliza el texto de Lucas 6:38, donde dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Vamos al texto bíblico, por favor, al pie. Lo colocamos al pie y así lo podemos leer todo, ¿sí? 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cuántas veces he escuchado yo este versículo cada vez que se quiere levantar una ofrenda en la iglesia? Dad y se os dará. Porque el Señor dice, hermanos, dad y se os dará. Ay, mire, cuando usted ponga uno, mire lo que va a cosechar, porque dice que le será dada medida buena, apretada, remecida y rebosante. Yo conozco acá un argentino, un pastor argentino que él lo hace así justamente. Él cuando levanta ofrenda, todo el tiempo, hace 40 años que cita este versículo. Dice, te darán medida buena, apretada, remecida y rebosante en tu regazo. Ay, la gente es feliz, va a dar la ofrenda, ¿sí? Porque te van a dar, ¿sí? Te va a venir de regreso. Uf, cantidad, rebosante será la medida que vas a recibir por causa de tu ofrenda. ¿Cuántos hemos escuchado aquí citar ese texto cuando se va a hablar de una ofrenda? Levánteme la manito. 1, 2, 3, 4, 5. Uf, cantidad, ¿no? Bien. ¿De qué habla el texto realmente? Habla de prosperidad financiera, habla de que te van a devolver a 100 por uno y qué sé yo, tantos tipos de cosas que se utilizan para eso. No. Vamos al contexto. Vea lo que dice el contexto del texto. Versículo 37 del mismo capítulo 6. Dice allí, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea, refuerza el versículo 38, refuerza lo que dice el 37. ¿De qué está hablando el 37? De la medida con que medís. Con la misma medida con que medís te van a volver a medir. Por eso, cuando juzgues, tienes que juzgar con justo juicio, no con prejuicios. Por eso no juzgues para no ser juzgado. No condenes. El prejuicio condena. Juzga, condena y mete preso inmediatamente a la persona que está juzgando. ¿Sí? Inmediatamente. No tiene ninguna prueba, pero ya la sospecha le alcanza para poder condenar a alguien. ¿Está bien eso? El Señor dice, no hagas eso. Ni se te ocurra hacer tal cosa, porque tú vas a ser medido con la misma medida. Después cuando a ti te condenen, no te quejes, porque tú condenaste primero. Por eso dice, perdonen y serán perdonados. Dad y se os dará. ¿Qué tengo que dar en relación con el contexto? Tengo que dar perdón. A eso se refiere. Da perdón, perdona. Dispensa perdón. Sé una persona perdonadora. Y cuando tú seas perdonador, a ti te volverá una medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿A qué se refiere eso? Pues a lo que te va a regresar a ti cuando tú seas misericordioso, cuando tú no juzgues ni condenes a nadie, entonces contigo van a ser misericordioso. Contigo van a ser misericordioso. Hello, control. Contigo van a ser misericordioso. Contigo van a ser misericordioso en abundancia. ¿Me explico? De eso está hablando el texto. No tiene nada que ver con prosperidad financiera. Nada que ver. Nada que ver. Otro mito instalado dentro de la jerga cristiana evangélica. Otro mito,
otro texto mal utilizado, mal interpretado y mal aplicado. Qué bien que le haría a la iglesia, amados hermanos, y cuánta prosperidad traería a nuestra vida, verdadera prosperidad a nuestra vida, si aprendiéramos a perdonar. Fíjense qué bien que le haría a la iglesia si realmente habláramos de este versículo, lo que dice. Porque una iglesia perdonadora, una iglesia misericordiosa, una iglesia piadosa, una iglesia que no prejuzga ni condena a nadie, será una iglesia conforme al corazón de Dios. Y esa vida es una vida próspera. Esa es una vida próspera. Recuerden ustedes que la palabra prosperidad en sus diccionarios, búsquenlo y van a encontrar que dice curso favorable de las cosas. La prosperidad no es dinero, no es amontonar cosas materiales. La prosperidad es que en tu vida las cosas tomen un curso favorable. Rico no es el que tiene mucho, sino el que no necesita nada. Ese es rico, el que no necesita nada. Hay gente que tiene mucho material, pero están vacíos, huecos, sin sentidos, viven una vida sin propósito, no saben ni para dónde disparar sus energías. Eso es ser muy pobre. Pero aún así, siendo pobres en espíritu, somos bienaventurados cuando venimos al Señor Jesucristo, porque Él dice que los pobres seremos saciados. Todos los que somos pobres en espíritu seremos saciados por el Señor. Es decir, en Cristo Jesús estamos completos. En Él hemos sido enriquecidos. La palabra de Dios dice claramente que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Ricos. ¿Te das cuenta? Ricos. El Señor quiere que tú estés viviendo esa vida en abundancia desde ahora. Desde ahora. Que la vida de Dios abunde en ti desde ahora. No que esperemos a partir al cielo para decir, ¡ay, qué bueno! Llegué a la vida abundante por fin. No. Desde ahora tienes que aprender a disfrutar el cielo. Tienes que caminar con los pies en la tierra, pero con tu cabeza en el cielo. Ya mismo tienes que estar disfrutando de esa gracia de Dios en tu vida. Es cuestión de cambiar esto. Renovar el espíritu de tu mente. Renovar el espíritu de tu mente. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿no? Cómo la palabra del Señor comienza a abrirnos el entendimiento y empezamos a comprender cosas que muchas veces por mal utilizados los textos bíblicos nacen estos mitos que no tienen nada que ver y no traen edificación. Si entendemos la palabra tal cual está escrita, pues traerá una edificación maravillosa en nuestras vidas. Vamos a otro mito. Este mito es famoso. Famoso este mito. Uf. Sí me lo habrán citado este mito a mí. El mito dice que Pablo, el apóstol Pablo, predicaba gratuitamente el Evangelio, que él nunca cobró nada por predicar. ¿Será verdad eso? ¿Será que Pablo nunca recibió un dinero, un salario, un pago, algo, una ofrenda, algo para predicar el Evangelio? No, te dicen los que sostienen el mito. Pablo no cobraba. Pablo predicaba gratuitamente el Evangelio. Él no cobraba nada, no pedía nada a cambio. Él con toda gratuidad predicaba el Evangelio. Así que usted, pastor, debería hacer lo mismo. ¿Y con qué creerán las personas que se sostiene un cuerpito de 100 kilos? ¿Cómo sobrevive este cuerpito de 100 kilos? ¿Cómo habrán sobrevivido mis hijos? De que 5 hijos tuve, imagínense. Hubo que criarlos, ¿eh? Toda la vida de mis hijos yo fui pastor. Hubo que criarlos. Yo jamás a lo largo de toda mi vida, escuche bien lo que les digo, y ustedes son testigos de eso, todos ustedes son testigos de eso, jamás he cobrado un centavo a nadie para predicarle el Evangelio. Jamás. Entonces yo podría decir, pero yo soy como Pablo. Si yo nunca le he cobrado un centavo a nadie para predicar el Evangelio, para hablarle del Señor, para orar por un enfermo, para echar fuera un demonio, jamás hice tal cosa. Así que yo soy, después de Pablo sigo yo. Yo creo que hasta estoy arriba de Pedro, de Juan y de los otros apóstoles. Qué herejía sería decir eso, ¿no?
Bien. Pero ¿qué tiene de cierto esto? ¿Y dónde se arraigó esta idea de que Pablo predicaba de forma gratuita? Hay un texto que lo dice. Hay un texto que lo dice claramente. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 9. Versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Dice, se pregunta Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, de la ciudad de Corinto, ¿cuál pues es mi galardón? Me lo imagino a Pablo diciéndole, a ver, hermanito de Corinto, ¿cuál es mi galardón? A ver, contésteme alguno de ustedes. Que predicando el Evangelio, les dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ah, mira. Entonces Pablo predicaba gratuitamente. Sí, ahí lo dice. Les presentó el Evangelio gratuitamente. ¿A quién? Entonces ahí ya la cosa empieza a tomar otro color. Si empezamos a analizar el texto, a hacer la exégesis del texto, empezamos a comprender otros aspectos. ¿A quién les hablaba Pablo? A los hermanos de Corinto, a la iglesia que estaba allí en Corinto, llamados también los corintios, ¿sí? Bien, esta es la primera carta a los corintios, la primera carta que Pablo les envía. Y en la primera carta, si ustedes la leen completa, van a ver que Pablo les dio palo y palo y palo, como para que tengan y hagan un asado, con tanto palo que le dio en Primera de Corinto, porque les llamaba la atención por un montón de cosas, por muchas cosas les llamó la atención. Estaban divididos, permitían el pecado, abusaban del uso de los dones del Espíritu, abusaban de la cena del Señor, ¿sí? En el 1 Corintios capítulo 11 allí habla de eso. Bueno, una cantidad de abusos y problemas que habían en esta iglesia. Y Pablo les habla, y dentro de todas estas problemáticas que Pablo les habla y les aclara, les habla en el capítulo 9 de 1 Corintios del derecho de un apóstol. Del derecho de un apóstol. Por eso es que aquí en el texto dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, él dice aquí que tiene un derecho. ¿Y de qué derecho está hablando? Si ustedes leen todo el contexto, todo el capítulo 9, van a ver que él lo que está hablando es que él tiene el mismo derecho que los demás apóstoles de recibir el sustento por su trabajo de predicar el Evangelio. Y no solo dice que tiene este derecho, sino que lo presenta como una ordenanza del Señor. Fíjense, 1 Corintios capítulo 9, verso 13 y 14, es decir, 5 versículos antes, Pablo les dijo esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? De los que estaban sirviendo en el templo. ¿Quiénes servían en el templo? Los levitas. Allí los levitas recibían su sustento de lo que ingresaba al templo. ¿Qué ingresaba al templo? Diezmos, primicias y ofrendas. Según la ley, diezmos, primicias y ofrendas. Las ofrendas no eran de dinero, para que quede bien claro el tema. No era dinero. Cuando la Biblia habla de diezmos y ofrendas, cuando Malaquías dice, ustedes me robaron, todo el pueblo me ha robado en vuestros diezmos y ofrendas, no estaba hablando de dinero el Señor. El Señor, cuando habla de ofrendas en el Antiguo Pacto, está hablando de los animales que se ofrecían a Dios en sacrificio para el derramamiento de sangre. Esas son las ofrendas, no es dinero, no es dinero. De esto estaba hablando Pablo, que los que trabajan en las cosas sagradas en el templo viven de lo que ingresa en el templo, diezmos y ofrendas. ¿Pero cómo? Entonces los levitas se comían el animalito que se sacrificaba. Claro, por supuesto que sí. Si ustedes leen el libro de Levítico, donde se establecen todas las leyes sacrificiales, ahí usted va a ver que había algo que se llamaba holocausto, que eso era todo quemado, un sacrificio de un animal, todo quemado, reducido a cenizas, pero eso no era lo que se hacía continuamente, sino que todos los días se traían sacrificios diarios al templo, y esos animales, lo único que se les traía era la grosura, la grasa, los intestinos y la sangre, y la carne que daba para el mantenimiento de los sacerdotes.
para que ellos comieran. ¿Me explico? Entonces Pablo está explicando esto, está enseñando esto, y luego dice, en el versículo 14, así también ordenó el Señor. Acá ya lo puso la cosa seria Pablo. Dice, esto lo ordenó el Señor. Así también lo ordenó el Señor, que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es decir, que vivan de ese trabajo que están haciendo. Al enseñar la palabra, las Escrituras, predicar el Evangelio y enseñar las Escrituras, esto es una labor, una consagración sacerdotal, dice más arriba. Es como los sacerdotes del templo. Es una vocación sacerdotal. ¿Y de qué vivían esas personas? De lo que ingresaba al templo. Diezmos y ofrendas. Así también, dice Pablo, en el nuevo pacto debe ser de la misma manera. Solo que en el nuevo pacto no están vigentes los diezmos, las primicias y las ofrendas de los sacrificios de animales. Entonces, ¿qué era lo que recibía Pablo? En lugar de animales y de sacrificios y diezmo y todo eso, ¿qué recibía Pablo para predicar el Evangelio? ¿Cobraba o no cobraba? ¿Estamos todavía con la duda? Bien, salgamos de la duda. Segunda de Corintios. En la segunda carta que Pablo le envía a la iglesia de Corinto, tiempo después de la primera, les termina de aclarar este punto, porque ya la iglesia de Corinto evidentemente había madurado en este sentido y ya podía entender cómo funcionaban las finanzas del reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Versículo 8 del capítulo 11. Dice Pablo en la Reina Valera, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado a otras iglesias de otras ciudades para, recibiendo salario, es decir, recibiendo dinero, recibiendo paga, para servirles a ustedes gratuitamente como lo hice. O sea, lo que fue gratis para los de Corinto, no lo fue para los de las otras iglesias que sostuvieron al apóstol Pablo financieramente para que él no tuviera ningún obstáculo al predicar el Evangelio en la ciudad de Corinto. ¿Te das cuenta cómo hay que entender la Biblia? La Biblia no se puede hacer una doctrina de un solo versículo encima mal interpretado. El apóstol Pablo necesitaba sostenimiento, obviamente, si él vivía al 100% dedicado al ministerio. Algunos dicen, no, eso no es así porque Pablo, él se dedicaba a construir tiendas. No, señores, otra vez, volvamos al texto bíblico. La palabra dice que eventualmente en Corinto, precisamente allí, cuando le hizo falta algo a Pablo, dice que él se juntó con Priscila y Aquila, que eran constructores de tiendas, que hacían tiendas, y con ellos estuvo trabajando eventualmente en una ocasión para juntar un dinerillo. Nada más. Porque inmediatamente que se enteraron hermanos de Macedonia de que Pablo estaba necesitando algo y por eso estaba trabajando, inmediatamente fueron a suplir todas sus necesidades. Eso está escrito. ¿Dónde? Sigamos leyendo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, el 9. Dice, y cuando estaba entre vosotros, hermanos de Corinto, y tuve necesidad, eso fue un momentito que tuvo necesidad, a ninguno fui carga. A ninguno fue carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron, ¿quiénes? Los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces, Pablo recibía diezmos, animales para sacrificar, animales para derramar sangre y comerse el asado. ¿Eso recibía Pablo? No. Pablo recibió salario, recibió dinero. Fíjense cómo lo dice la TLA, la traducción del lenguaje actual. Dice, y para serviros y ayudarlos, recibí dinero de otras iglesias. En vez de decir recibí salario, dice recibí dinero de otras iglesias. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, nunca les pedí que me ayudaran. Los miembros de la iglesia en la región de Macedonia llegaron y me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí y así lo seguiré
haciendo. Entonces, pregunto, ¿el apóstol Pablo cobró o no cobró por predicar el Evangelio? Claro que cobró. Cobró un salario, cobró dinero, recibió dinero de Macedonia y de otras iglesias para poder predicar gratuitamente en Corinto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se puede hacer una doctrina de un solo versículo y encima mal interpretado, porque en el mismo contexto se explica. En el mismo contexto se explica que ese era su derecho. El apóstol Pablo más arriba explica en todo el capítulo 9 el derecho que él tenía como apóstol de ser sustentado por la iglesia. Pero nunca les cobré un centavo, dice Pablo. Siempre lo hice gratuitamente porque nunca quise que eso fuera un obstáculo. Como muchas veces hay gente que ve eso como un obstáculo. Hay gente que a mí me dice, pastor, usted me podrá atender. ¿Y cuánto vale su atención, su consulta? Nada, cero. Pero ¿cómo, pastor? ¿Y usted de qué vive? De los hermanos que entendieron que esto funciona así, que el reino de Dios funciona de esta manera. Los hermanos maduros que saben que es una tremenda bendición para ellos y para nosotros que se siembren en el reino de Dios para sostener los ministerios y poder llegar a ti con el Evangelio gratuitamente, que no te cueste a ti ni un centavo la salvación de tu alma, recibir la luz del Evangelio, ser orado si estás enfermo, recibir atención totalmente gratuita. Si vas a un psicólogo para que solamente te escuche, ¿te van a cobrar cuánto? ¿Sí o no? ¿Cuánto te va a cobrar un psicólogo? Solamente para que te escuche, porque el psicólogo no va a salvar tu alma. El psicólogo no tiene ese poder. ¿Me explico? Entonces, qué necedad, realmente, hermanos, qué cortitos de aquí que somos a veces cuando no respaldamos la obra de Dios. Discúlpeme si usted se siente ofendido, si alguien se siente aludido, no lo estoy haciendo por eso. Usted sabe, yo enseño, y a veces cuando uno enseña la verdad, bíblicamente hablando, duele. ¡Ay! Cruje en la silla. No importa, hermano, que duela, no se preocupe, que duela. Es lindo que duela. A veces eso trae bendición, ¿sí? Después cuando le hayan gustito, ¡ay, pero qué bendición! Desde que yo estoy sembrando en el reino del Señor, el pastor, el Señor ha abierto puertas, el Señor me ha bendecido, el Señor... ¿Viste cómo funciona esto? Así es como funciona. Nosotros no vivimos del aire. Nosotros vivimos por fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nunca se le cobra a la iglesia? Porque yo no espero de la iglesia nada. Espero de mi Dios, que fue el que me llamó a servirle a Él en el ministerio. Ahora Dios toca su corazón. Obviamente, eso es así, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Lee 2 Corintios, justamente después que Pablo les explica esto en la segunda carta a los Corintios, también en esa carta les explica cómo Dios había bendecido a los de Macedonia. Después que los de Macedonia le habían bendecido a él con las ofrendas, y cómo Dios había derramado su gracia sobre aquella región que eran profundamente pobres, pero ahora habían sido visitados por Dios y habían sido bendecidos. ¿Por qué? Porque habían ofrendado su ministerio. Porque el que da generosamente, recibe generosamente, le dice en el siguiente capítulo 9, verso 6. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Así funciona. ¿Me explico? Así funciona. Entonces, ¿cuántos están felices? Gloria a Dios. El bolsillo ahí está. Les amo, amados. Les amo. Ustedes saben que les amo y que esto no es ni sacar en cara, ni cobrar, ni nada. No. Lejos esté de mí eso. Dios es nuestro sustento. Y si algún día los ingresos de las ofrendas ministeriales no me alcanzaran para dar sustento a mi familia, a mí no se me cae nada con salir a buscar un trabajo extra ministerial y trabajar para sostener a mi familia. Ahí está mi esposa que le hace con la cabecita así porque más de una vez lo tuve que hacer. Tener que hacer otros trabajos extras para sostener a mi familia. No se me cae nada, y voy a seguir predicando el Evangelio, le guste o no le guste el diablo, ¿sí? Sin compromisos con nadie, porque no estoy casado con el mundo ni con ustedes, sino con Cristo. Y si yo soy siervo de Dios, dice la palabra, debo predicar lo que a Él le agrada, no lo que al hombre le agrada. Entonces a veces lamentablemente predicamos cosas como esta, ¿vieron? Que, ay, cómo me gustaría que el pastor me hable de cómo vivir en victoria
365 días del año. Claro, estos son los pequeños detalles para que tú aprendas a vivir en victoria. Pero no hay que tener ese pensamiento mágico, infantil, inmaduro. Tenemos que crecer, amados, crecer y comprender las leyes del reino de Dios. Amén. Bien, sigamos avanzando, ya vamos llegando al final, derribando mitos. Esto tendría que haberse llamado derribando mitos, me parece, estos dos mensajes. Bien, otro de los mitos, lo vamos a pasar rápido, no hace falta explicarlo mucho. Aunque hay corrientes muy fuertes dentro del Evangelio que sostienen esto. El mito es que los apóstoles, ¿cuántos fueron los apóstoles? ¿Cuál es el número que se les viene a la cabeza rápidamente? ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12. ¿Sí? Ese es el número que se nos viene rápidamente a la cabeza. Ahora, ¿fueron 12 nada más los apóstoles? ¿Solo 12? Hay corrientes que sostienen que sí, que efectivamente los apóstoles fueron solamente 12. Y punto. Se cerró el colegio apostólico con Matías. ¿Matías? ¿Quién es Matías? Mi hijo. Mi hijo se llama Matías Franco. No. Estoy hablando de Matías, el que escogió Pedro. Tan desconocido como mi hijo Matías. Desconocido entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue mal elegido. Nunca Jesús le dijo a Pedro, mira, mientras están esperando que venga el Espíritu Santo ahí en el aposento alto, para que no se aburran, elíjanme un apóstol ahí que está faltando para que suplante a Judas. ¿Dijo eso Jesús? No. Nunca les dio esa orden. El Señor le dijo, solamente esperen. Solamente esperen. Y allí serán investidos con el poder de lo alto. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dicen los versículos siguientes? Pedro, se ve que Pedrito hiperactivo, el Pedrito vieron que era medio hiperactivo, se levantó, dice, entre los hermanos que estaban allí reunidos, 120 aproximadamente, y dijo, bueno, ustedes saben que hay una profecía que dice en los Salmos que otro va a ocupar el lugar de Judas. Así que, ¿qué les parece si vamos adelantando el trabajo? Adelantemos, ya que estamos medio aburridos acá, tanto orar, esperando esta semana. Adelantemos el trabajo, hagamos otra cosa, rompamos la rutina, hermanos, ¿sí? Hagamos algo nuevo. Elijamos un apóstol, ¿qué les parece? ¿Sí? Nunca el Espíritu Santo estuvo en esas palabras de Pedro. Nunca el Espíritu Santo dirigió eso. Y como Pedro no tenía la dirección del Espíritu Santo, ¿qué hizo? A ver, ¿y cómo hacemos para elegir? A ver, hagamos moción. ¿Quién podría ser? Y resulta que terminaron mencionando a 2 personas. Y ahí se le complicó a Pedro. ¿Y ahora cómo sabemos cuál tendría que ser? Y como el Espíritu Santo no estaba allí para apartar al nuevo apóstol, como pasó con Pablo, cuando en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo habló y lo apartó a Pablo, dice, para la tarea apostólica, como no estaba el Espíritu Santo haciendo esa tarea, no tuvo otra mejor idea Pedrito que tirar la monedita para arriba y al azar elegir uno, ¿sí? O cara o sello, y echaron suerte sobre el nuevo apóstol. Esa fue la manera en que eligieron a Matías. Pobre Matías, le pusieron un poncho recontra pesado que nunca lo pudo llevar y desde ese día nunca más se lo mencionó a Matías en la iglesia. Desapareció del mapa Matías, ¿sí? Capaz que hasta después de eso se descarrió, pobre Matías. Dice, me hicieron apóstol y yo no tenía nada que ver con esto. Entonces, ahí vemos cómo realmente cuando el hombre quiere hacer las cosas a la manera del hombre, mete la pata, porque en realidad el colegio apostólico se cerró con Pablo. Pablo fue el apóstol que vino a tomar el oficio que tenía el otro, y entonces Pablo vino a ser el tesorero del cielo ahora, el que vino a abrir los tesoros de los cielos para los gentiles. Él fue el apóstol enviado a los gentiles para llevar las riquezas de la gloria de Cristo a los gentiles y a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Aquel que robó de la bolsa, aquel que se quedó con las riquezas de Cristo terrenales, fue suplantado por uno que abrió la mano y dio su vida. Toda su vida la entregó para entregar las riquezas de la gloria de Cristo a las naciones. Qué diferente, ¿no? Cómo cumplió Pablo su ministerio realmente. Ahora, ese Pablo, que cumplió fielmente su ministerio apostólico,
Él mismo recibió revelación de todos los hechos que ocurrieron en la vida de Jesús, en sus primeros pasos en la tierra, en su ministerio y lo que venía a cumplir siendo sustituto en la cruz del Calvario. Y Pablo dice estas palabras, 1 Corintios 15:13. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, dice Pablo, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Primero, una vez que resucitó, se le apareció a Pedro. ¿Y después a quién? A los 12. ¿12 qué? Apóstoles. Otro mito. Judas se había matado antes, supuestamente, y resulta que no. Aquí vemos que estaban los 12 reunidos, los 12. Judas estaba entre los 12. Estaba allí. Todavía estaba vivo. Después de esto es que Judas se suicida. Después de ver a Cristo resucitado. No antes. Otro mito que derribamos. Algunos dicen, no, pero ahí estaba Matías. No, señor. Aquí está hablando de antes de que Cristo ascendiera a los cielos. Matías fue elegido después de que Cristo ascendió a los cielos. Así que está claramente dicho que se le apareció a los 12. Bien. Pero ¿cómo, pastor? Dice otro. Si hay un texto que dice que Jesús resucitó y se le apareció a los 11. Sí, sí. Pero para eso están escritos 4 evangelios, para que tengamos el panorama completo. En uno dice que se le apareció a 11, en Marcos, y en Juan dice quién faltaba cuando se le apareció a 11. ¿Quién era el que faltaba? Tomás, Dídimo, el incrédulo. Ese era el que no estaba, dice Juan capítulo 20. Tomás era el que no estaba cuando Jesús se le apareció a los 11. Entonces, ¿a cuántos se le apareció Jesús? A 11. ¿Quién faltaba? Tomás. No era Judas el que faltaba, estaba ahí Judas, por eso eran 11. ¿Está claro? Bien, pero el mito es que, ok, bueno, ya entendí eso, pero los apóstoles son 12, nada más que 12. Bueno, sigamos leyendo el texto bíblico. ¿Qué dice? Verso 6. Cuando se les apareció, resucitado, luego se les apareció, resucitado obviamente, a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago. Y luego, ¿a quién se le apareció luego? ¿Qué dice el texto? A todos los apóstoles. ¿Pero cómo? Si arriba dice que ya se le había aparecido a los 12. Ya se le había aparecido a todos los apóstoles. ¿Por qué aquí dice esto? Pues porque entonces no eran 12. Eran más de 12. Ay, pastor, se me complicó la cosa. ¿Pero cómo es esto? Muy sencillo. ¿Cuándo los discípulos de Cristo fueron llamados apóstoles? Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 10. Allí dice que Jesús escogió a 12 de sus discípulos y los llamó apóstoles. ¿Por qué los llamó apóstoles? Porque la palabra griega apostolos, que se utiliza para este nombre apóstoles, significa enviado. O sea, todos los que fueron enviados por Jesús eran apóstoles, eran enviados con un propósito, predicar el evangelio. Ok. Bueno, pero fueron enviados 12, dice Lucas 9 y Mateo 10. Dice que eligió a 12. Esos fueron enviados. Exacto, por eso fueron apóstoles. Pero ¿qué dice Lucas 10? El siguiente capítulo. Dice que Jesús apartó a otros 70 y también los envió de 2 en 2 a las ciudades vecinas a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Es decir, la misma misión apostólica. Los envió. Entonces tenemos a 12 primero y luego tenemos a 70. Y luego, después de tener ya miles de discípulos, de los miles apartó a 120. A esos 120 los reunió en el Monte de los Olivos, cuando Él resucitó y ya estaba para ascender a los cielos, después de 40 días de haber estado con ellos. Allí se les aparece a estos 120 y les dice, ustedes se quedan en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo, la promesa que el Padre dio del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Hechos 1:8 dice esto, recibirán poder y me seréis testigos. ¿Dónde?
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, fueron enviados por el Señor, como fueron enviados los 12, los 70 y ahora los 120. Y finalmente, ¿quién cumple la misión apostólica hoy en día de ir a las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura, orando por los enfermos, echando fuera demonios y anunciando el reino de Dios? Nosotros, la iglesia. Así que, ¿quiere conocer un apóstol del siglo XXI? Mira al espejo. Mira al espejo. Y dígale al que está en el espejo, mucho gusto, apóstol. Sí, mucho gusto, apóstol. La verdad que hoy recién me vengo a enterar de esto, pero bueno, espero cumplir con mi ministerio. Usted es el que ha sido enviado en este tiempo a las naciones. ¿Se dan cuenta? Distinto es el colegio apostólico, aquellos que fueron llamados los apóstoles del Cordero. Los de hoy son llamados apóstoles del Espíritu Santo. Aquellos fueron llamados los apóstoles del Cordero. Así es como los llama la Biblia en Apocalipsis. Los apóstoles del Cordero son 12 y sus nombres están escritos en los cielos, en los pilares de la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Tenemos para mucho, Parece que se nos ha ido mucho el tiempo y estos mitos nos llevan, pero vamos a tratar de ir terminando. Los dones del Espíritu Santo solo fueron vigentes hasta y solo para los apóstoles. Esa es otra corriente muy famosa en este tiempo, conocida como la corriente cesacionista. La corriente cesacionista es parte de una gran cantidad de iglesias cristianas en el mundo que sostienen que los dones del Espíritu Santo no están vigentes hoy. Que eso fue dado para la iglesia primitiva, para los apóstoles en la iglesia primitiva, para confirmar que ellos eran hombres ungidos por Dios, hombres de Dios, para que la gente reconociera que ellos eran siervos de Dios por causa de las manifestaciones de poder que habían a través del Espíritu Santo y los dones que se manifestaban. Bien, ¿dice esto la Biblia? ¿Dice esto la Biblia? Leamos 1 Corintios capítulo 1, verso 4. La NTV lo dice claramente, también la Reina Valera, pero la NTV lo dice mucho más claro. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, dice el apóstol Pablo, y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora, fíjense lo que dice Pablo, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo, ¿qué cosa? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo en este texto? Pablo une la vigencia de los dones espirituales hasta la venida de Cristo. Eso es lo que está haciendo en este versículo. Es decir, el apóstol Pablo aquí deja totalmente claro que los dones espirituales estarán vigentes hasta que Cristo venga. Amén. En otro momento, hace mucho tiempo estoy en deuda con un seminario sobre dones, pero lo vamos a dar, Dios mediante, que nos ayude el Señor a darlo, porque es muy profundo y lleva mucho tiempo de preparación y lo vamos a tratar de dar a modo de conferencia o seminario sobre los dones del Espíritu. Están todos vigentes y Dios los usa a ustedes en esos dones, aunque ni siquiera se den cuenta ustedes. Dios los usa con esos dones maravillosos. Bien, vamos a pasar a ver. Bueno, lamentablemente aquí vamos a ocupar mucho tiempo con este tema. Vamos a ir llegando al final con este otro. Bien. Sí, vamos a dejar este para el final. El mito, ¿cuál es el mito? El mito es, siempre que Dios nos perdona nuestros pecados, se olvida de ellos. Siempre que Dios perdona nuestros pecados, se olvida de nuestros pecados. Ese es el mito. ¿Dios se olvida de todos nuestros pecados cuando nos perdona? Ahí estoy viendo, algunos me hacen señales como que
para atrás, como diciendo, Dios los tira al fondo de la mar, dice un texto, y se olvida de ellos, dice. ¿Sí o no? Bien. Bueno, vamos a leer algunos textos que hablan de eso. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, me olvidaré. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Entonces, ¿se olvida Dios de aquellos pecados pasados? Según esos textos, en el tiempo de la ley, ¿qué dice? ¿Que Dios se olvidaba? ¿Sí o no? Bien, ¿qué dice ahora en Hechos 17:30? Ahora estamos en el nuevo pacto. Nuevo pacto. Cambiaron las leyes, cambió el sacerdocio. Eso dice Hebreos 7. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, cambiaron las reglas del juego, dice allí, Hechos 17. A ustedes, que son ignorantes, le dice el texto bíblico, a ustedes, a la audiencia de israelitas de aquella época, a todos los que estaban hasta ese tiempo en ignorancia espiritual, Dios les pasa por alto el tiempo de ignorancia. Es decir, Dios no imputa pecado, Dios se va a olvidar de este tiempo. Pero ahora que conocen la verdad, se tienen que arrepentir. Ese es el reclamo que hace el texto de Hechos 17:30. 2 Corintios 5:19, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, cuando Dios estaba reconciliando con los hombres del mundo, no les tomó en cuenta sus pecados, se olvidó de ellos, en una palabra. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, entonces, ¿tiene Dios la capacidad de olvidar nuestros pecados pasados mientras estuvimos en estados de ignorancia y de oscuridad? Sí, Dios tiene la capacidad de olvidarse. Dios se olvida de eso. No te los trae nunca más a memoria. Pero el mito es, siempre que Dios perdona nuestros pecados, se olvida de ellos. ¿Es así? ¿Siempre? No. Fue en el pasado, cuando estábamos en oscuridad, cuando estábamos en tiniebla, en ignorancia espiritual, cuando no entendíamos el Evangelio, Dios se olvidó de esos pecados pasados, nos perdonó y se olvidó de ellos. O sea, la cuenta nuestra con Dios quedó a cero. Quedó a cero. Pero ¿qué pasó una vez que fuimos iluminados por el Evangelio de Jesucristo? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Apa! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahora que somos hijos de Dios, ahora que vinimos al conocimiento de la verdad, ahora ya no se olvidan. ¿Dios te perdona hoy en día? Sí, Dios te perdona. ¿Se olvida de los pecados? No. Ahora quedan registrados los pecados. Quedan registrados. ¿Por qué quedan registrados? Porque llegará el día, dice el texto aquí, en 2 Corintios 5:10, en que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros los hijos de Dios, la iglesia, nada más que la iglesia, ¿sí? Que quede claro eso. La iglesia, nada más, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir un galardón, una recompensa por todo lo bueno que hicimos en esta tierra. Pero también vamos a ser recompensados por lo malo, dice. Todo lo malo que hicimos también va a tener recompensa. Por eso es que está registrado. Está perdonado, pero está registrado. O sea, el pecado que cometo hoy, Dios me lo perdona. Pero queda registrado en los cielos y un día va a traer consecuencias. Ese pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? 1 Corintios 3:10 lo aclara. Allí dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
¿Quién es el responsable de la edificación de su vida? Cada uno de nosotros, ¿sí? No es tu hermano de al lado, no es tu hermana de enfrente, no es el pastor, no. Tú eres el responsable de la sobreedificación espiritual en tu vida. Eso dice el texto bíblico. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, todas nuestras obras, está diciendo Pablo, que hayamos hecho en esta vida, según como hayamos edificado y con qué materiales hayamos edificado, está utilizando una alegoría, el apóstol Pablo, según con qué material, el fuego va a probar el material de nuestras obras, y si la obra permanece, entonces recibiremos recompensa. Ahora, ¿con qué se construye? Dice Pablo. Con oro, con plata, piedras preciosas, heno, hojarasca y madera. El heno, la hojarasca y la madera, el fuego la consume y la reduce a ceniza. O sea, el que haya construido su vida con esos materiales totalmente corruptibles, destructibles, terrenales, humanos, carnales, no va a recibir recompensa. Ay, pero entonces va a perder la salvación esa persona. No, el texto bíblico no dice que va a perder su salvación. El que va al tribunal de Cristo ya es salvo. ¿Y dónde dice eso? En el siguiente versículo, versículo 15. Fíjense lo que dice. Versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, si construiste con madera, con heno u hojarasca y se te quemó la obra allí en el tribunal de Cristo, él sufrirá pérdida. Eso es lo que va a suceder. Vas a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si al oro o a la plata tú le metes fuego, ¿qué ocurre con el oro y la plata? Se purifican. Se hace más puro y más valioso todavía. Pero si le metes fuego a la madera, al heno y a la hojarasca, se destruye. De esa manera vamos a ser probados en el tribunal de Cristo, dice el texto. Es decir, aquellos que hayan construido con oro y con plata, con piedras preciosas, su obra va a ser recompensada y todavía potenciada en los cielos y recompensada. Potenciada y recompensada. ¿Dónde está explicado de otra manera? En la parábola de los 5 talentos. ¿Se acuerdan cuando el Señor le entregó a una persona un talento, a otro 2, a otro 3, a otro 4 y a otro 5? Dice que al que multiplicó más, que era el que tenía 5, el que tenía 1 no lo multiplicó ni el 1 que tenía. El que tenía 5 lo multiplicó por 5 más. ¿Qué hizo el Señor? Le sacó al que tenía 1, que no lo quiso multiplicar, lo sacó y se lo dio al que tenía 5. O sea, el que más sirva, el que más obedezca, el que más trabaje para el Señor, el que más agrade a Dios en esta tierra y funcione como Dios quiere que funcione, viva la vida como Dios quiere que viva, estará construyendo con oro y la obra que va a ser recompensada va a ser potenciada todavía y más recompensada de lo que te imaginas. En cambio el otro, aunque va a ser salvo, dice, va a ser un pobre salvo. De alguna manera. Pobre salvo, ¿sí? Por eso el apóstol Juan dice en 2 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No pierdas galardones, amado, amada. No pierdas galardones, no dejes que el diablo te trampee, no dejes que el enemigo te haga vivir una vida floja en Cristo, infructuosa. Ah, no, yo me congrego nomás. Vas a ser un pobre salvo. Vas a entrar al cielo arañando. ¿Sí? Entonces, no, hermano, tienes la única posibilidad. Es la única porque no hay más vida que esta. Esta es la única vida que vas a vivir en esta tierra. Y aquí es donde tienes la única posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Es que, pastor, yo no puedo, ¿por qué esto, por aquello? Porque soy grande, porque ya no puedo ni siquiera salir a caminar y a evangelizar. No salgas a evangelizar, ora por los perdidos. Ora. La evangelización no es solamente ir a comunicar el evangelio. La evangelización, para que se evangelice y sea efectiva la evangelización de otros, tienen que haber gente que esté orando.
Por eso es tan importante el ministerio de oración en la iglesia. Cuando se ora en la iglesia, es tan importante eso. La oración. Nadie piense que no puede hacer nada. Todos podemos hacer algo. Todos, absolutamente todo. Y todo lo que tú hagas tendrá galardón en los cielos. Podríamos seguir con muchos más mitos, como les dije, pero vamos a concluir con este. Y vamos a terminar con esta reflexión. Esta es la reflexión final. Dice la palabra en 1 Corintios 4:6. ¿Qué dice allí? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjense cómo lo dice la PDT. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Apolos era un tremendo y elocuente predicador de ese tiempo también. Y a mí mismo, dice Pablo, lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes puedan aprender lo que significa solo obedezcan lo que dice la Escritura. Así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. ¿Qué es lo que tenemos que creer y obedecer? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Punto. Ese es nuestro manual de gobierno y disciplina como iglesia cristiana. Ah, pero a mí me enseñaron que se hacían 2 tortitas. No, eso era porque la abuelita era pobre y no tenía cómo comprar un molde grande. ¿Se acuerdan el ejemplo del principio? Bien. No tradiciones. Jesús estaba contra eso. Le dijo a los religiosos de su época, ustedes que guardan sus tradiciones y le ponen cargas a los hombres que ni ustedes mismos se atreven a llevar. Ustedes no son capaces de llevar esas cargas y se las ponen a los hombres. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Aprendan lo que es misericordia. Aprendan lo que es misericordia. Cuando le dijo esto a los religiosos de su época, Mateo 23:23 les dice, ustedes que diezman hasta el comino, hasta las especias, ahí están con las balancitas sacando el 10%, son tan religiosos en eso, tan rígidos y legalistas en eso, se olvidaron de lo más importante de la ley, les dijo Jesús. Eso no era lo más importante de la ley, ser legalistas. Lo más importante de la ley es, dijo Jesús, la misericordia, la fe, el amor. Eso es lo más importante. Así que, amada iglesia, aprendamos de lo que está escrito y no de los mitos de hombres que dicen venir en nombre de Dios a imponernos cosas que no pueden mostrar con la palabra, no pueden fundamentar y argumentar en las Escrituras. Que haga lo que quiera, si quiere seguir viviendo en ese legalismo, religiosidad y tradicionalismo obtuso, cerrado, ignorante de las Escrituras, allá él. Pero nosotros nos entregaremos a la verdad de las Escrituras, a la verdad de Cristo, porque así seremos verdaderamente libres, bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Les felicito a todos ustedes, amados. Les felicito por quedarse hasta el final del mensaje. Les felicito. Yo sé que es un esfuerzo. Para mí también es un esfuerzo estar aquí parado tanto tiempo. Es más, me quedé con placas para seguir compartiendo, como les dije. Pero es suficiente. Con esto es suficiente. Con lo que hemos recibido estos 2 fines de semana para entender este principio final. No creer cosas que están fuera de la Escritura.
no crean más de lo que está escrito, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Eso nos tiene que quedar grabado a fuego. Damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra. Le voy a pedir que por favor ore y dé gracias al Señor por esta palabra a Catita. Cata, ¿puedes orar? A ver si puedes abrir el Sí, micro. pastor, puedo orar, pero no puedo abrir mi cámara. Ok, bien. Ora. No hay problema. Ya. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Padre, por el tiempo que hemos podido compartir como congregación, Señor, por la sabiduría y el conocimiento que has derramado en nuestro pastor, Señor, y porque él puede compartir cada sábado, Señor, de lo que tú le has dado con nosotros. Señor, oramos en esta hora para que en el nombre de Jesús las verdades que hemos conocido en este día, Señor, sean cimentadas en nuestros corazones, en nuestras vidas, que sea, Señor, derribada toda fortaleza que haya sido levantada por el mundo, por el enemigo, incluso por nosotros mismos, que nos haya llevado a creer algo, Señor, que esté fuera de tu verdad. Líbranos, Señor, de creer mitos, de creer mentiras, de creer creencias que hayan sido traspasadas a nivel generacional, Señor, y que no estén de acuerdo a tus principios y a tus enseñanzas, Señor. Padre, en nombre de Jesús, te pido que sea tu Espíritu Santo ayudándonos cada día, Señor, a renovar nuestro entendimiento, a poder vivir, Señor, con una mente renovada, Señor, que viva, Señor, de acuerdo a tu verdad y a tu palabra, Padre. Te lo pedimos porque sabemos que no podemos solos, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, sí podemos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a permanecer en tu palabra, que es la que nos hace libres, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, les abrazo. Bendiciones para todos. No tomo un segundo más. Pueden abrir sus micrófonos. Nos despedimos con la paz del Señor. Que el Señor les super, recontra, mega, archi bendiga a todos. Bendiciones, amados, para todos. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Hermana Natalia, Bendiciones. Saludos a todos. bendiciones, hermano.